Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este episodio número 4. Recuerden que los episodios son secuenciales, así que si algún concepto no queda claro, vuelvan a ver los previos. Estábamos conversando acerca del sistema de censura implementado por la corona española por orden de la Iglesia cristiana a partir del siglo XVI. Nuestra investigación identifica los mediados del siglo XV como comienzo del problema que el Vaticano tuvo que enfrentar e intentar solucionar. En dicha época, quizás en 1442, un orfebre alemán de nombre Johannes Gutenberg inventó en Estrasburgo la prensa de imprenta moderna con caracteres de tipo móvil. Aunque su primera publicación fue la Biblia de 42 líneas, o sea, las que cabían en cada página impresa, la Iglesia intuyó de inmediato que se trataba de un arma de doble filo. Si por un lado simplificaba la difusión de las enseñanzas cristianas, por otro hubiera permitido a los opositores hacer lo mismo. Los eventos que llevaron al cisma de la Iglesia cristiana algunas décadas más tarde iban a confirmar los temores eclesiásticos. Por esa razón el Papa Inocencio VIII, en el poder de 1484 a 1492, codificó preventivamente la censura de las publicaciones en 1487 a través de la bula papal Inter Multiplices. Empero, la censura vinculaba solamente a aquellos que escribieran acerca de la doctrina religiosa. En general, eran los obispos los que estaban a cargo de supervisar la publicación de los textos y, de ser el caso, aplicar multas o quemar públicamente los libros. El Papa sucesivo, el catalán Alejandro VI, estando en el poder justamente en el momento histórico de la llegada a las Américas, consideró apretar el candado de la censura informativa, además por la necesidad de identificar los pueblos que fueron encontrados en el Nuevo Mundo. Por ende, el Papa presionó y organizó una serie de reuniones en pos de tomar una decisión definitiva acerca de la limitación de la libertad de expresión en documentos. Infortunadamente, falleció mientras se elaboraba el proyecto, mucho más absorbido por reglamentaciones políticas entre España y Portugal, como el Tratado de Tordesillas de 1492, que definió las fronteras marítimas entre los dos países y declaró que cada territorio que no fuese propiedad de cristianos podía ser expropiado y ocupado. Fue bajo León X, en el trono papal de 1513 a 1521, que finalmente se introdujo la censura formal. En la bula Inter Sollicitudines del 4 de mayo de 1515, producida por el Quinto Concilio del Vaticano, la normativa tomó forma de ley para los países cristianos. Por vez primera, los eclesiásticos limitaron formalmente la libertad de expresión escrita, deviniendo juez absoluto de la información de amplio alcance. Recobra aliento y dale like al canal. En la práctica, los encargados de los obispos tenían que revisar el texto
indicando que no había obstáculos, o sea, nihil obstat, y, por ende, que se imprimiera, añadiendo la expresión en latín imprimatur. Es interesante notar que el acento correcto en romano, imprimatur, devino imprimatur en latín. Esta última palabra, por costumbre, llegó a identificar la autorización eclesiástica recibida para que se procediera con la publicación. La ley quedó aplicada hasta 1871, acompañada por una lista de libros prohibidos, debilitándose solamente después de la pérdida de independencia del Estado cristiano, aunque desde 1929 quede limitada al Vaticano como país. La ocupación militar de la Nueva España produjo grandes problemas de tipo moral y legal a la corona española y el Vaticano. En un mundo en el que circulaban libros de caballeros que rescataban doncellas virginales encerradas por ogros o dragones, la brutalidad de las acciones de las tropas de ocupación, además llevando a cabo una expedición no autorizada, hubiera dado una imagen completamente opuesta a la de los buenos cristianos. La necesidad de censurar todo lo acontecido obligó a Carlos V a emitir una cédula imperial en marzo de 1527 que prohibió la publicación y ordenó la destrucción de cualquier documento escrito por los participantes a la conquista. Como resultado, cartas y libros fueron quemados en hogueras públicas en Granada, Sevilla y Toledo. Algunos documentos sobrevivieron y salieron de las fronteras ibéricas, traducidos al francés e italiano, y de esta manera los europeos se enteraron de parte de los hechos. Como sea, no disponemos de relatos oficiales de participantes a las operaciones militares, y los que existen fueron redactados años más tarde. Hay que comprender que los documentos quemados fueron en su mayoría cartas oficiales, porque nadie pudo haber escrito libros que no fuesen recolecciones de cartas durante la campaña militar. Además, cuando prácticamente todos los soldados eran analfabetas. También los primeros evangelizadores no publicaron datos sino hacia 1550, bien conscientes de la censura y lo que tenían que decir acerca de los supuestas idolatrías politeístas. Sobre todo, ninguno de ellos fue testigo en primera persona de muchas cosas que afirmaron, desde los sacrificios humanos hasta las actividades con pelota llevadas a cabo en patios construidos específicamente para ellas. El primer autor que relató acerca de las operaciones militares y algunas costumbres culturales que fueron notadas fue Francisco López de Gómara, un eclesiástico que se movió en el círculo íntimo de amistades de Hernán Cortés, el capitán de la expedición. El primer tomo de su obra, Historia de las Indias y Conquista de México, se publicó en Zaragoza en 1552. Fue inmediatamente prohibida y las copias confiscadas en 1553. El libro muestra que el autor estaba enterado de muchos acontecimientos, probablemente por su relación con Cortés, aunque nunca viajó a la Nueva España. La entronización de Felipe II en 1556 empeoró el régimen de la censura.
La cuestión más urgente a la que tuvo que dedicarse fue la carta a él dirigida por Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinia, y el primer evangelizador franciscano en llegar a México, dirigida a su señor padre y firmada en Tlaxcala el 2 de enero de 1555. La carta arremetía contra el dominico Fray Bartolomé de las Casas por el trato suave que reservaba a los autóctonos, subrayando la urgencia de conocer la cultura de aquellos pueblos. El fraile, que apoyaba la evangelización por la fuerza, ya había escrito un libro acerca del estilo de vida de los moradores de la Cuenca de México. En 1577, Felipe II decidió erradicar con la mayor energía todo rastro de la originalidad autóctona anterior a la conquista. El trabajo de Fray Bernardino de Sahagún, terminado el mismo año, fue censurado unos meses más tarde y se impuso la prohibición de la lengua náhuatl y la obligación de la enseñanza del español. Hacia 1600, más del 90% de la población de la Cuenca de México, sobre todo niños y mujeres, ya no hablaba la lengua nativa. La técnica española había sido la de enseñar la lengua a los hijos de los personajes importantes, considerando que, mientras estos ya no hubieran cambiado sus hábitos, sus hijos hubieran realizado un efecto cascada hacia la población. En efecto, algunos de ellos hasta empezaron a redactar libros en español acerca de su propia historia, aunque mezclando leyenda y hechos reales, como era costumbre en su oratoria. Una segunda versión de los hechos militares fue escrita y difundida aparentemente desde 1575. La primera versión de dicha obra fue terminada en Guatemala en 1568 y el autor fue Bernal Díaz, mismo que había añadido la terminación del Castillo a su apellido a partir de 1552. El asunto es que se trata de uno de los personajes más polémicos y debatidos de la historia de la Nueva España. La tradición popular lo identifica como uno de los soldados que participaron a los trágicos eventos de la llegada de Hernán Cortés, aceptando su historia verdadera de la conquista de la Nueva España como el registro histórico de los mismos, pero por esta razón dedicaremos a Bernal Díaz un episodio entero, en pos de comprender un poco más quién fue. Lo analizaremos en el próximo episodio. Llegó la hora de la camita, soñando con croquetas al despertar, quizás obtenidas con sus aportaciones en Patreon. Agradeciendo a todos, recuerden que así como a todo gato le gusta una caricia, presionen el botón like para ayudarnos a divulgar el conocimiento rescatado. Suscríbanse al canal y compartan el episodio. ¡A la próxima!